Hola a todos y todas, ¿cómo les va? Bueno, en este encuentro vamos a trabajar con la idea de muestreo cualitativo y para ello, bueno, vamos a compartir pantalla para ver si podemos comenzar a trabajar. Tal como se suele señalar, cuando se piensa las investigaciones y el diseño de las investigaciones cualitativas y cuantitativas, existe una diferencia entre lo que se llama el diseño estructurado, es decir, un diseño de investigación en el cual hay un conjunto de decisiones que se toman en el inicio y que luego no se pueden modificar. Por ejemplo, la pregunta de investigación, la hipótesis, que es una respuesta a esa pregunta de investigación, la técnica, si se define, por ejemplo, que se va a hacer un cuestionario y se define el protocolo del cuestionario, eso después no se puede modificar, la muestra que se piensa y se desarrolla tampoco se puede modificar, porque la idea es que se hace una investigación, se piensa una investigación, se realiza la investigación para poder corroborar o contrastar la hipótesis de trabajo, la hipótesis de la investigación, perdón. En cambio, existen los diseños emergentes, que son diseños en los cuales justamente no hay una estructuración, no existe una predeterminación de todos estos elementos. El diseño es un diseño que se va construyendo sobre la marcha. Se parte de una idea y el investigador va a hacer trabajo de campo para poder encontrar, reforzar y repensar su diseño de investigación, ¿no? Decir, bueno, a ver, voy por aquí, voy por allá, esto parece interesante, esto parece que no ha sido estudiado, esto podría ser estudiado, etc. Entonces, en los diseños emergentes, en contraste con los diseños estructurados, la idea es que uno tiene una idea vaga en la cabeza y va a hacer trabajo de campo para poder ir dándole forma. Entre estos dos tipos de diseño de investigación está lo que se llama el diseño de investigación flexible. El diseño de investigación flexible es un diseño que parte de un conjunto de decisiones mínimas que luego se pueden ir modificando, por eso es flexible. ¿Cuál es la idea? Que cuando uno quiere hacer una investigación, sobre todo fundamentalmente cualitativa, uno toma una serie de decisiones previas, piensa un problema, hace búsquedas bibliográficas para poder saber qué se estudió sobre ese problema y ese tema de investigación. Piensa un tema, recorta un problema, hace indagaciones preliminares, busca, construye lo que se llama la construcción del objeto. Construye el objeto, por otro lado, decide lo que hoy vamos a trabajar concretamente en esta clase, que tiene que ver con la selección, o sea, qué tipo de muestra se va a realizar. Luego define también a partir de qué técnicas va a trabajar, si va a trabajar a partir de entrevistas individuales, entrevistas grupales, entrevistas de historias de vida, observación participante, y también toma algunas decisiones en relación a el análisis, de qué manera va a analizar la información que construya a partir de la recolección de información. Entonces, cuando se piensa en una investigación cualitativa, se parte habitualmente de un diseño flexible en el cual están esas 4 decisiones mínimas. Se toman previamente esas 4 decisiones mínimas y se comienza o se acerca el investigador, la investigadora al campo para poder empezar a trabajar. Bien. Entonces, las decisiones en relación a la selección se vinculan con a quién o a quiénes, a qué instituciones, a qué personas vamos a acercarnos para hacer la investigación. Y entonces aquí, esta idea de la selección se vincula con la idea de la muestra. Es decir, ¿vamos a tomar a toda la población y vamos a hacer un censo? ¿O vamos a tomar un recorte de la población y vamos a establecer entonces una muestra? ¿Sí? Eso es muy importante porque dependerá de a quién podamos observar, entrevistar, encuestar, la información que podamos construir. Y luego también se decide, como decíamos recién, las cuestiones que tienen que ver con la recolección, es decir, con qué técnica, con qué instrumento voy a trabajar. Y finalmente, como decíamos, cómo se va a analizar eso que se quiere analizar. Bien,
Entonces, cuando se habla de diseños de investigación cuantitativa, se habla de diseños estructurados, es decir, diseños en los cuales se toman un conjunto de decisiones que luego no pueden ser cambiadas a lo largo del diseño de la investigación, a lo largo de la investigación. En cambio, cuando pensamos en un diseño cualitativo, habitualmente pensamos en un diseño flexible, porque tomamos una serie de decisiones previas. No es que partimos y vamos a hacer trabajo de campo sin tener idea, no vamos con la mochila vacía al campo, sino que tenemos una serie de ideas, decidimos elegir un tema de investigación y un problema de investigación porque nos interesa en particular, porque tenemos un conocimiento particular, porque tenemos una serie de supuestos y de ideas sobre lo que sucede en ese grupo de personas, en esas instituciones, lo que sea. Entonces se toman una serie de decisiones que tienen que ver, como decíamos recién, con la construcción del objeto, con la selección, con la recolección y con el análisis, y se da comienzo al campo. Entonces el diseño en investigación cualitativa es un diseño flexible, justamente porque uno va al campo con esas decisiones, pero puede ir revisándolas y complejizándolas a lo largo de la investigación. Bien. Entonces, es muy importante pensar y repensar estas cuestiones que tienen que ver con la selección, la recolección y el análisis, porque esas decisiones no se toman porque sí, no se toman en el aire, sino que se toman en función del problema de investigación. Es el problema y la pregunta de investigación la que orienta la selección, la que orienta la recolección, la que orienta el análisis. Con lo cual podríamos pensar que hay una relación cercana, íntima, entre un problema de investigación, que por ejemplo Maxwell señalaba que era el corazón de la investigación, y aquello que se va a realizar para poder realizar esa investigación, para poder alcanzar algunas respuestas a esa pregunta de investigación. Para poder alcanzar algunas respuestas a esas preguntas de investigación, se desarrollan y se toman decisiones en relación a la selección, la recolección y el análisis. Entonces, es muy importante una buena definición de un problema de investigación para después poder hacer una definición concreta de la recolección, la selección y el análisis. Cuando trabajamos con perspectiva cualitativa o con el método no estándar, nosotros siempre decimos que lo que importa es poder aprender la perspectiva del actor social. Lo que importa es lo que el actor hace, lo que el actor piensa, cómo el actor social, ¿no? Explica lo que hace, por qué hace lo que hace, cómo vive lo que vive, por qué vive como vive, por qué toma esas decisiones. Entonces la idea es estar en cercanía, poder vincularse cercanamente con la persona, tener una relación de cercanía, y eso se logra a partir de las diferentes técnicas, como la observación, la entrevista, etcétera, ¿no? Pero esa cercanía es, digamos, es situada. ¿Qué quiere decir con esto? Que se desarrolla en el marco de un contexto particular. Y es muy importante la delimitación de ese contexto, porque la delimitación del contexto también hace a la posibilidad de construir información. Depende del contexto en el que nos encontremos, la información que podemos construir. Supongamos que queremos hacer una investigación sobre las representaciones estudiantiles en relación a la militancia universitaria. Y decidimos que el contexto va a ser una asamblea. Bueno, la información de estudiantes, ¿no? La información que podamos construir a partir de la observación en el contexto de la asamblea, seguramente no será la misma que la información que podamos construir si nosotros, por ejemplo, decidimos que el contexto va a ser las reuniones de agrupación, de las diferentes agrupaciones estudiantiles. Porque en esas reuniones de agrupación se circula información, circulan relaciones, circulan interacciones que son muy distintas a las que pueden surgir y darse en una asamblea. Entonces, el contexto es muy importante a la hora de explicar y de pensar qué información vamos a construir y qué información ese contexto nos va a permitir construir. Entonces, cuando pensamos en investigación cualitativa, también pensamos en el interés microsocial. Lo que nos interesa es la subjetividad, lo que el sujeto piensa, lo que el sujeto hace, por qué hace lo que hace, cómo se representa eso que hace. Y por eso se busca comprender las búsquedas
del método cualitativo son búsquedas vinculadas a lo ideográfico, a la comprensión. Lo que queremos es comprender la acción social. Lo que queremos es comprender por qué la gente hace lo que hace, por qué la gente se representa lo que se representa, por qué la gente construye determinadas identidades o realiza determinadas interacciones, o cómo esas interacciones nos permiten ver y comprender determinados procesos sociales. Pero la idea siempre es que en la investigación cualitativa lo que intentamos es comprender. Bien. Y por otro lado, como que intentamos comprender, y para poder comprender nos importa lo que el actor social tiene para decir, nos importa la perspectiva de la acción, la perspectiva del actor, podemos pensar que la mirada, el método no estándar, es una mirada inductiva. Si pensamos en las diferentes tradiciones de investigación en ciencias sociales, podemos pensar en el método hipotético deductivo, es decir, el método estructurado, que está fundado en la formulación de una hipótesis, que si es contrastada se puede establecer una ley general, porque la idea es hablar en términos generales y probabilísticos. Y por otro lado tenemos la idea del método inductivo, donde lo que se trata es conocer en profundidad la perspectiva del actor social. Porque es lo que decíamos, ¿no? Porque el actor hace lo que hace, porque el actor siente lo que siente, porque cómo se representa eso que hace, cómo lo explica. Entonces la perspectiva inductiva, el inductivismo, es como, de alguna manera, la otra cara de las ciencias sociales, en la que la idea es poder conocer qué es lo que el otro piensa, qué es lo que el otro siente, y utilizar esa información y ese conocimiento para comprender distintos problemas de la realidad social. Y lo que se trata, como bien estamos diciendo, entonces es de comprender y de interpretar. ¿Sí? Entonces, los métodos cualitativos, el método no estándar, intenta comprender distintos procesos y problemas de la realidad social a partir de aprender la perspectiva que tienen los diferentes actores sociales sobre las distintas cuestiones que nos interesan interpretar. Entonces, como investigadores o investigadoras, lo que hacemos es darle la voz al sujeto para que el sujeto nos cuente. Nos acercamos a ellos, tenemos una relación de cercanía en un contexto situado donde intentamos comprender a partir de su perspectiva. Esa es un poco la idea de la investigación cualitativa. Y los diseños cualitativos entonces son flexibles, como decíamos hoy, pueden ser emergentes cuando uno no tiene mucha idea y entonces va al campo y luego repiensa, vuelve y toma esas decisiones flexibles, o puede ser interactivo. Pero en líneas generales, cuando hablamos de diseños de investigación, hablamos de diseños de investigación flexibles. Bien. Vamos a la cuestión de muestreo, que es la cuestión que nos convoca específicamente en esta clase, y que me parece que es importante recuperar y señalar, justamente porque es necesario saber que cuando uno hace una investigación cualitativa, cuando se inscribe en una investigación cualitativa, en un estudio cualitativo, es necesario tener en claro que esas decisiones en relación a la selección, en a quiénes, a qué institución o a qué personas me voy a acercar para poder entrevistar, para poder construir información, para poder observar, tiene que ver con lo que se llama el muestreo cualitativo. Entonces, la idea es poder definir a quiénes y en qué contexto vamos a acercarnos para interactuar, para observar, para preguntar, para entrevistar, etc. Si pensamos entonces en los dos tipos de muestra, en la muestra más de la investigación cuantitativa y la muestra de la investigación cualitativa, podemos pensar que la muestra de la investigación cuantitativa es ex ante. ¿Por qué? Porque se toma previamente. Lo que, digamos, el muestreo probabilístico, cuantitativo, o sea, el muestreo cuantitativo es probabilístico, es decir, establece que todas las personas de una misma población tienen la misma posibilidad de participar en esa selección de personas que se van a encuestar. ¿Por qué se hace una muestra? A ver,
porque para algunas investigaciones es muy difícil poder encuestar a toda la población. Supongamos que quisiéramos hacer una muestra sobre jóvenes en la ciudad de La Plata, o sea, una investigación sobre jóvenes en la ciudad de La Plata. Y bueno, es muy difícil poder hacer un censo de todos los jóvenes de la ciudad de La Plata, suponiendo que hiciéramos un recorte entre jóvenes entre 14 y 19 años. Entonces, como investigadores, uno no puede siempre hacer un censo y encuestar a todos los jóvenes de una población, en este caso serían los jóvenes de entre 14 y 19 años en Gran La Plata. Uno dice, bueno, no voy a poder tomar todos, voy a tomar algunos, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer una investigación cuantitativa, esos algunos van a estar seleccionados a partir de una muestra, y esa muestra va a ser probabilística. ¿Qué significa que va a ser probabilística? Que todas las jóvenes tienen la misma posibilidad de entrar en esa muestra. Es decir, yo podría tomar un bolillero, o una bolsita, asignarle un número a todos los jóvenes, que, digamos, los jóvenes entre 14 y 19 años del Gran La Plata, suponiendo que pudiera tener un listado, ¿no? De todos esos jóvenes, asignarles un número, meter todos los números en una bolsa y sacar, al azar. Eso me permitiría tener una muestra probabilística. ¿Por qué? Porque todos los jóvenes tuvieron la misma probabilidad de participar de la muestra, de llegar a ser encuestados. Solamente que voy a encuestar a algunos que yo al azar saqué de esa bolsa. En cambio, y eso se realiza antes, se piensa antes. Obviamente que no vamos a dar acá cuestiones de muestreo cuanti, pero hay diferentes estrategias y diferentes tipos de muestreo cuantitativo. La idea que yo quisiera, digamos, recuperar es que, en comparación con ese tipo de muestra, la muestra cualitativa es una muestra que podríamos llamar ex post. ¿Por qué ex post? No es que se realiza al final, sino que se va realizando durante la investigación. Esta idea de que la investigación cualitativa es flexible también se vincula con el tipo de muestreo, porque nosotros vamos a comenzar a recortar una serie de contextos, situaciones, personas para entrevistar o para observar, que luego podemos ir revisando, que podemos ir incluyendo otros espacios, podemos ir incluyendo otras personas, etc. Entonces, la idea del muestreo cualitativo es que es ex post, que se va realizando durante la investigación. Y lo importante no es ya la probabilidad y la posibilidad de generalizar, porque ¿por qué el muestreo probabilístico, por qué el muestreo cuantitativo es probabilístico? Porque lo que quiere es después decir, como yo le di a todos la misma oportunidad, yo puedo pensar que todos estos que yo encueste representan a toda la población. Entonces, hago una extrapolación probabilística, una generalización probabilística, y digo que lo que encuentro en estas encuestas puede pensarse para todos los jóvenes de Gran La Plata. En la investigación cualitativa, a nosotros no nos importa esa generalización probabilística, porque no nos importa la explicación general. Nos importa conocer en profundidad la perspectiva del actor social. Entonces, lo que nos importa es que los casos sean significativos, es decir, que sean casos que permitan pensar que lo que estamos analizando forma parte de un problema para esos grupos, y podrían formar parte de mi problema de investigación, ¿sí? Entonces lo importante es que la selección se oriente a aquellas unidades que garantizan la mejor cantidad y calidad de la información. Ya no importa tanto que sean, no sé, 5.000, sino que importa que esas personas, esos jóvenes que yo elija de Gran La Plata, de alguna manera me permitan y me brinden información significativa para mi investigación en función de mi pregunta de investigación. Bien, entonces en el trabajo de campo la noción de muestra estadísticamente representativa apenas tiene sentido cuando hablamos de investigación cualitativa, ¿no? Cuando hablamos del trabajo de campo cualitativo. Y queda reemplazada por la idea de que señalan Gleiser y Strauss de construcción progresiva de la muestra. Esta idea de ex post, esta idea de que vamos construyendo la muestra a lo largo de la investigación. Entonces no se pueden establecer muestras a priori, sino que se pueden establecer se pueden tomar algunas decisiones
tentativamente, pero esas decisiones se pueden ir modificando a lo largo de la investigación. Entonces, solo en la medida en que uno puede insertarse en el campo, uno puede hacer trabajo de campo de manera sostenida, es posible ir identificando a esos actores significativos que nos pueden brindar información y nos pueden permitir construir información con ellos que sea significativa para nuestra investigación en función de nuestra pregunta de investigación. Entonces, mientras que el muestreo cuantitativo selecciona primordialmente unidades, objetos, individuos, textos, y la muestra es representativa, en el muestreo cualitativo no existen reglas fijas, ni específicas de antemano. No se sabe cuántas personas se van a entrevistar, no se puede saber. Se pueden, en todo caso, seleccionar algunas unidades de muestreos no previstas inicialmente, decir, bueno, voy a empezar por, no sé, entrevistar a, supongamos, la pregunta de investigación, si la pregunta de investigación fuera sobre esto que decíamos, ¿no? Las estrategias, la participación política de los jóvenes universitarios. Y entonces decidiéramos empezar la muestra en las reuniones de agrupación de las diferentes agrupaciones políticas de la facultad. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, voy a empezar por la reunión de agrupación de tal agrupación. Y después voy a participar de la reunión de otra agrupación, ¿no? Voy a empezar por observar la asamblea. Pero bueno, son decisiones que uno va tomando y va contextualizando a lo largo de la investigación. Lo que sí, digamos, es importante es saber que cuando uno deja de seleccionar personas para entrevistar o deja de seleccionar contextos para observar, eso se produce cuando se llega a la saturación, es decir, cuando no tenemos más información, o sea, cuando observamos o entrevistamos, preguntamos y no encontramos información nueva. Cuando nos empieza a pasar eso es que ya tenemos saturación y entonces ahí ya, digamos, se dice que se puede terminar de definir la cantidad de la muestra, es decir, el número de la muestra, el número de personas a entrevistar, el número de contextos, porque ya llegamos a la saturación. Miguel Valles, que es un investigador que tiene un manual de metodología muy interesante, dice que lo que primero, digamos, su sugerencia es que primero se seleccionan contextos relevantes para la investigación. Un barrio, una escuela, una unidad básica, y dentro de esos lugares se seleccionan momentos y situaciones. Veamos el ejemplo que decíamos hoy. Si quisiéramos hacer un análisis sobre las representaciones políticas de los jóvenes universitarios, y decidiéramos observar determinados espacios de encuentro, bueno, una cosa sería realizar trabajo de campo, observación participante, en las diferentes reuniones de las agrupaciones políticas. Otra cosa sería realizar trabajo de campo en las asambleas. Porque los contextos son diferentes, y suponemos que esos contextos nos pueden brindar información distinta. De hecho, si hacemos una investigación con un tiempo largo, quizá podemos, durante un tiempo largo, no sé, 3 años, quizá podemos observar más de una asamblea. Si justo el periodo de investigación en el que nosotros participamos, encontramos, bueno, que hay mucha movilización estudiantil, bueno, quizá tengamos la oportunidad de observar más de una asamblea. También podríamos elegir como otro contexto el contexto eleccionario, ¿no? Las elecciones en la universidad, y digamos hacer observación sobre las interacciones, las representaciones que van construyendo los sujetos en esos espacios y en esos contextos. Entonces, lo primero que hacemos es seleccionamos contextos, y después seleccionamos momentos o situaciones. No es lo mismo hacer un análisis, una observación de una asamblea que se realiza al mediodía, que de una asamblea que se realiza de noche o de tardecita, en la que se supone que va a haber más participación, porque la gente que participa de la asamblea del mediodía implica que el mediodía no está trabajando, pero hay gente que puede participar solamente de la asamblea de la tardecita porque al mediodía está trabajando.
Entonces son asambleas distintas, quizás con perfiles de participantes estudiantiles distintos, y que permiten ver cuestiones distintas. Entonces, seleccionar los contextos y seleccionar los momentos también es muy importante. Incluso pensando en las reuniones de agrupación, no es lo mismo la reunión de agrupación de principio de año, donde se empieza a planificar las actividades militantes que va a hacer la agrupación en la facultad, que participar de la reunión de agrupación anterior a las elecciones, donde se define la última semana cómo se va a militar para lograr un mejor rendimiento en términos electorales, ¿no? Las diferentes estrategias. Entonces, los momentos de esos contextos también son muy importantes, y entender que los diferentes momentos de un mismo contexto pueden brindar información distinta es muy útil. Y luego también, dentro de esos momentos y dentro de esos contextos, se pueden elegir personas, y se va a entrevistar. Bueno, no es lo mismo entrevistar a un joven que recién inicia su proceso de militancia estudiantil que al presidente del centro de estudiantes, o al líder, digamos, de una agrupación, aunque no sea que dirija el centro de estudiantes, ¿no? Porque se supone que para llegar a tener una formación de líder, bueno, esa persona ya transitó por diferentes espacios, o en el mismo espacio, pero en diferentes tiempos, y pudo hacer determinados aprendizajes que a uno quizá le interesan recuperar. Entonces, ¿a quiénes voy a entrevistar de esos contextos y de esos momentos? También es una decisión interesante. Y también esas decisiones tienen que ver con la pregunta de investigación. A ver, si yo me preguntara por las desigualdades de género al interior de la militancia universitaria, bueno, tendría que entrevistar a mujeres y a varones, y tendría que entrevistar, por ejemplo, a la Comisión de Género y de Violencia del Centro de Estudiantes, y tendría que, entrevistar o observar, y tendría quizás que ver o participar de las reuniones de comisión de las carreras para ver cómo funcionan las relaciones de género allí, no lo sé. Lo importante es saber que esas decisiones, en relación a los contextos, en relación a los momentos, en relación a las personas, no son al azar, están teóricamente orientadas, y esa cuestión teóricamente orientada tiene que ver con la pregunta de investigación. ¿Sí? Es la pregunta de investigación y la teoría que hay detrás de la pregunta de investigación aquello que me va a orientar a mí en la delimitación de la muestra que voy a hacer, y las decisiones que voy a tomar a la hora de elegir los contextos, los momentos, las personas. ¿Sí? Y otra cuestión que obviamente es súper importante tiene que ver con la accesibilidad de los recursos. Obviamente que yo cuando pienso una muestra, cuando pienso una pregunta de investigación, tengo que pensar una pregunta de investigación y una investigación que yo pueda realizar. Tengo que pensar en hacer una investigación sobre un grupo al que yo tenga acceso. Y entonces, cuando yo pienso en la muestra, también pienso en el acceso. Y me puedo dar estrategias para construir esa muestra, porque puede que yo no tenga un vínculo muy cercano con todas las agrupaciones estudiantiles de la facultad. Puede ser que tenga un vínculo más cercano con uno y con otro no. Entonces, como investigador o investigadora, me tengo que dar la posibilidad de vincularme con los diferentes grupos y establecer relaciones de confianza con los diferentes grupos. Y eso también forma parte de la construcción de la muestra. Entonces, si lo pensamos en términos más concretos, ¿cuáles son las cuestiones fundamentales a pensar a la hora de delimitar una muestra cualitativa? Bueno, primero, la selección de los contextos. Por otro lado, la selección de los momentos o de las situaciones. Y después, la selección de las personas o de los casos. Y la cuestión del acceso, ¿no? Son temas claves a la hora de pensar la construcción de una muestra. Entonces, en investigación cualitativa se habla de que se señala que el muestreo es intencional. Es decir, los sujetos no son elegidos siguiendo las reglas del azar, para la probabilidad, sacando adentro de la bolsa el número y le toca tal, sino que lo que se hace es se eligen de forma intencional. Y hay distintos criterios para los cuales se puede tomar y definir a quiénes incorporar y qué tipo de muestra realizar. Entonces,
si pensamos en los diferentes tipos de muestras que se pueden pensar en términos cualitativos, podemos pensar que hay 4 tipos distintos. En primer lugar está la muestra oportunista, es decir, la muestra que tiene que ver con la investigación a partir de la población accesible. ¿Quién puede cooperar? Entonces voy y entrevisto a aquella persona que dijo, sí, yo te hago la entrevista, yo te contesto, no tengo problema. ¿A quién tengo acceso? Bueno, le voy a entrevistar a tal porque tengo un vínculo con él y entonces puedo tener acceso. Hay individuos que se ofrecen a dar información e inclusive a colaborar como recolectores de información. Entonces, la muestra oportunista es una de esas muestras, es decir, también se llama la muestra de oportunidad, es decir, cuando entrevistar a quienes yo tengo acceso, puedo y ya. Hay otro tipo de muestra que es un poco más exquisita y más recomendable a la hora de hacer una investigación cualitativa, que tiene que ver con lo que se llaman las muestras basadas en juicios o en criterios. La idea es que se eligen una serie de criterios para seleccionar a las personas. Por ejemplo, elijo el presidente del partido porque ocupa un lugar importante. Si, por ejemplo, yo quisiera hacer una investigación sobre las desigualdades de género al interior de la militancia universitaria, bueno, claramente tendría que entrevistar a varones y a mujeres. Entonces el juicio o el criterio sería que fueran de distinto género. Pero también puede ser que a mí me interese las diferencias de género y de generación. Y entonces que yo entreviste a los jóvenes y las jóvenes militantes que recién se inician en el proceso de la militancia, y los jóvenes y las jóvenes que están culminando sus carreras académicas universitarias, ¿no? Y que tienen cargos, que ocupan cargos de responsabilidad al interior del movimiento estudiantil. Y además que sean varones y mujeres, porque me interesa ver las diferencias de género y de generación. Entonces, pero digamos, esa cuestión de que me interesan las diferencias de género y de generación no es al azar, no es porque a mí se me ocurrió. Es porque en mi pregunta de investigación está incluido la idea de que la desigualdad de género también se vincula con la desigualdad de las generaciones, son las diferencias entre las generaciones. Entonces siempre es la pregunta de investigación la que orienta. Luego puede ocurrir que yo vaya a campo a hacer una investigación y, no sé, me dé cuenta que además la cuestión étnica aparece como un elemento importante en ese campo sobre las desigualdades de género. Y entonces, bueno, puedo incluir allí entonces entrevistas, o un criterio que sea personas de diferentes etnias, y entrevistas entonces con descendientes de pueblos originarios, bueno, digo, y ahí está la flexibilidad de la que decíamos. No, uno puede partir y decir, bueno, solamente desigualdades de género, pero después cuando va avanzando en la investigación, cuando va leyendo, cuando va haciendo campo, va entendiendo que en realidad esas desigualdades de género no se expresan solamente en si son varones y mujeres, sino en si hay desiguales, si tienen distintas edades, porque transitaron por diferentes momentos en la militancia, en el momento histórico, y también las cuestiones raciales. Entonces voy incorporando en esa muestra, basada en juicios, distintos criterios, que sean mujeres y varones, que sean adultos, perdón, que sean jóvenes que recién se inician en el proceso de la militancia, o que sean jóvenes que están terminando sus carreras universitarias, y además que sean descendientes o no de pueblos originarios. Algunos sí y otros no. Entonces, esa es una construcción que uno va haciendo durante la investigación. Otra de las estrategias es el muestreo de bola de nieve. La idea del muestreo de bola de nieve es que uno contacta a una persona y después le pide a esa persona que le haga puente para contactar a otra persona. Y después le pide a esa otra persona que le haga puente para contactar a otra persona. Se va armando una bola. Yo entrevisto a este, le pido a este que me pase un par de contactos, y ese me pasa otro par de contactos, y así. Entonces voy armando una bola. ¿Cuál es el problema que tiene este tipo de muestreo? Es que se corre el riesgo de tener cierto sesgo, porque las personas se conocen entre sí y nos van dando sus contactos por algo, porque comparten algo. Y entonces puede ser que terminemos no teniendo una muestra heterogénea.
Lo importante de la investigación cualitativa también en las muestras es la heterogeneidad. Es decir, no pretendemos representatividad, pero sí, si vamos a hacer 20 entrevistas, que esas 20 entrevistas permitan ver situaciones distintas de personas que comparten algo. Entonces, la heterogeneidad es muy importante. Si yo hago una bola de nieve y voy, digamos, por algo la gente contacta con quienes nos van a pasar. Por ejemplo, en el caso que estábamos viendo, podríamos pensar, bueno, voy a empezar entrevistando a los militantes de tal agrupación. Y esos militantes me van dando contactos de otros militantes, pero son todos militantes de la misma agrupación o de agrupaciones de izquierda. Entonces me estoy perdiendo la mirada de los que no son militantes de izquierda. Entonces yo, con la bola de nieve, tengo que tener cuidado con eso. Es muy interesante, pero tiene a veces problemas de heterogeneidad. Y finalmente está el muestreo teórico. El muestreo teórico es un tipo de muestreo que se realiza cuando uno realiza una investigación basada en lo que se llama la teoría fundada en los datos. La teoría fundada en los datos es una teoría de los métodos, una aproximación cualitativa, que tiene una mirada muy específica y una propuesta específica de abordaje cualitativo, en el que hay una fuerte presencia de la cuestión inductiva, de construir información a partir de los datos, por eso es una teoría fundada en los datos, y para la selección de las personas se usa lo que se llama el método comparativo constante, es decir, en la muestra se va eligiendo, por ejemplo, se busca que teóricamente haya una comparación constante. Entonces, si primero entrevisté a jóvenes estudiantes que recién comenzaron, mujeres que recién comenzaron a militar, entonces voy a buscar lo contrario, entonces van a ser jóvenes, pero que varones, que estén terminando su carrera universitaria y su militancia universitaria. Y luego busco a varones que recién están empezando, entonces como que la idea se va haciendo una comparación constante, primero mujeres, después varones, primero jóvenes, después adultos, después jóvenes. La idea es que en esa comparación constante de incidentes se va construyendo una muestra que está fundada teóricamente, es decir, es la pregunta de investigación la que orienta la selección de esos casos, pero, digamos, a diferencia, por ejemplo, de la muestra basada en juicios, la idea es que esa decisión de a quiénes incorporar está orientada por la comparación, la búsqueda de la comparación constante. Entonces, bueno, el muestreo teórico opera no solo en la selección, sino también en el análisis. Cuando se hace análisis, también se hace el análisis de la teoría fundada. En realidad, el muestreo teórico se utiliza cuando uno hace toda la investigación en el marco de lo que se llama la teoría fundada de los datos. Entonces, está guiada por la teoría emergente, que se va construyendo, y por el criterio de la saturación. Aquí hablan no solamente de la saturación, sino de la saturación teórica. Una vez que yo avancé en esta idea del método comparativo constante y no encuentro más información teórica, entonces llego a la saturación teórica. En investigación cualitativa, en términos generales, se habla de saturación. Cuando hablamos de saturación teórica es porque estamos hablando de la saturación en el marco de una investigación desarrollada en el contexto de la teoría fundada en los datos. Bueno, hasta aquí entonces la idea del muestreo cualitativo, la idea es que lleven esta idea de la flexibilidad, del recorte de contextos, de situaciones, de personas, de que no es al azar, de que está orientada por la pregunta de investigación y orientada por lo que va sucediendo y apareciendo en el campo, por la idea de que se va construyendo de una manera procesual, y que bueno, que hay distintas formas de construir esas muestras que tienen que ver con el muestreo oportunista, basado en juicios, el muestreo bola de nieve, o el muestreo teórico. Bueno, hasta allí entonces la idea de muestreo que vemos en esta clase.